Bueno, buenas tardes a todos. Soy Guillermo Martínez, para los que no me conozcáis, ¿vale? Soy ya como patólogo aquí del hospital, ¿vale? Y justamente con mis compañeros, con Gustavo Conejo, que está aquí detrás, ¿vale? Hemos preparado esta charla para intentar explicar lo que hacemos los patólogos y cómo diagnosticamos mediante biopsia pues un rechazo agudo mediado por anticuerpos. ¿De acuerdo? Nos hemos basado en nuestro protocolo de la Asociación Internacional de Trasplante de Pulmón y Corazón, ¿vale? Comentaros que las imágenes del principio, de la parte más didáctica de la presentación, las hemos cogido de allí, más luego pondremos un casito clínico que tenemos ahí en el servicio como caso representativo. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, de virus que desde los primeros años de la década de los 90 vamos dando vueltas, ¿vale? Sobre los consensos de cómo denominamos al rechazo mediado por anticuerpos y tal, hasta que finalmente en el 2013 pues ya nos dicen, después de mucho rodar, una clasificación que la hemos puesto antes Julia, ¿vale? Con unas pinceladas, sobre cómo debemos llamar a las cosas, ¿vale? En función del espacio-tiempo, tenemos aquí una serie de definiciones, que es hiperagudo, subclínico, ¿vale? Que esto yo lo pretendía poner, aparte de que los hiperagudos ya no se ven hoy en día, porque es una cosa muy rara con las pruebas moleculares que os he explicado, ¿vale? Pero sobre todo incidir en el agudo subclínico. ¿Por qué? Y sobre todo en el subclínico. Esto del rechazo agudo mediado por anticuerpos, aquí yo creo que nadie tiene la última palabra de todo esto, ¿vale? Por mucho que lo veas, por ejemplo, si vosotros no tenéis clínica, ¿vale? Esto, ¿qué pretendo decir con esto? Que es un diagnóstico en conjunto. Es un bloque, ¿vale? Determinado por subbloques, tanto de la clínica, con la inmunología, con la biopsia. Y que solo posible la biopsia, no podemos definirlo tal cual que tenemos, sino con análisis histopatológicos, y es necesario casi siempre hacer un correlato con el resto de pruebas y sobre todo vosotros con los clínicos, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? Un diagnóstico y un correlato anatomopatológico correcto. Bien, nosotros los patólogos, la verdad que somos ahí una especialidad poco conocida en el mundo para el resto de los mortales, ¿vale? Y parece pues, que uno pues, enciende el microscopio y te aparece ahí un cartelito luminoso que también rechazo agudo, mediado por anticuerpos, ¿no? Pues no, ¿vale? Este diagnóstico de rechazo agudo mediado por anticuerpos tiene unas subpartes, tanto de microscopía óptica, que es lo primero que tenemos que hacer, como de inmunohistoquimia y inmunofluorescencia. Y aparte de un microscopio, hay que encender otro microscopio. O sea, que tú imagínate hasta dónde nos tenemos que llegar, ¿vale? Es de inmunofluorescencia. Sino que es una formulación de todo este tipo de cosas. La microscopía óptica, que es el primer paso, dos técnicas de inmunohistoquimia y inmunofluorescencia, y que las cosas no te confundan, como por ejemplo los artefactos, y luego ya, después de tenerlo claro y no estar confuso, pues haces tu correlato, tu formulación, tu diagnóstico, y lo comentamos con los clínicos, ¿vale? Primeramente, cuando llega la muestra, el primer paso que tenemos que hacer es verlo en el microscopio. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos una tinción de rutina, cuando nosotros nos mandan la muestra, se procesa, se transforma en un bloque de parafina y eso se transforma en cristales histológicos, ¿vale? Anamías histológicos que se ven en un microscopio óptico, ¿vale? Que es el título que usábamos en la facultad y todo esto que tiene varios ópticos, ¿vale? ¿Y con qué lo teñimos? Con hematoxina y eosina, ¿vale? La hematoxina y eosina es una tinción dual en la que los núcleos se tiñen con hematoxina, que son basófilos, y el citoplasma es eosinófilo, ¿vale? Que es una rosa. La biopsia de un rechazo mediado por anticuerpos, aquí, a gran aumento, nosotros usamos el dosimetrio, parece que hay poca cosa, ¿no? Parece que está todo correctamente. Parece un miocardio con miocardiocitos normales, ¿vale? Si a pequeño aumento dices, bueno, pues parece que hay mucha cosa, ¿no? No es como, por ejemplo, una biopsia de un rechazo agudo mediado por células T, que ya ves cúmulos basófilos que corresponden a linfocitos intersticiales. Pero claro, tienes que ir fijándote en una serie de ítems con mucho cuidado y lentamente. No puedes pasarlo rápido. ¿De acuerdo? Lo primero que te vas a fijar, incluso que ya se ve a veces en panorámicas, es que los miocardiocitos no están pegados unos con otros, ¿vale? Es un tipo de músculo estriado, ¿vale? Que incluso se hace, característicamente se define como que están entrelazados en X, ¿de acuerdo? El músculo cardíaco. Sino que están separados por algo. Hay algo que los está separando uno de los otros. ¿Qué es ese algo? El edema, ¿vale? El edema, que se ve en la verso, como lo de vosotros, ¿vale? No es más que acumulación de agua. Lo que pasa es que el agua intersticial, en nosotros en la tinción con hematoxina y eosina, no la vemos. Es negativa, igual que la grasa y la mucina, ¿vale? Sino que este agua se va interponiendo y va deshilachando las estructuras intersticiales, en este caso el colágeno, y hace que se separe y va separando los miocardiocitos unos de otros. ¿De acuerdo? Que son estas imágenes blancas, así como desflecadas, que nos indican que ahí se está acumulando agua, ¿vale? Lo siguiente en lo que tienes que fijarte es en la célula endotelio. Como ha dicho Julia, el endotelio es el campo de batalla de todo esto.
Entonces, la celularidad endotelial, los endotelios de los vasos de los capilares intersticiales se encuentran edematos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también alguna el agua. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí una célula endotelial medianamente normal, ¿vale? Que son así más hipercromáticas y de repente se transforman en esto. ¿Vale? Están como desflecadas, despeluchadas, como si se hubieran hinchado, están valorizadas. ¿De acuerdo? Como si les hubiera pasado una gomita de borrar, así por encima muy tenue, de lo hinchadas y cargadas que están. ¿Vale? Eso ya nos indica que ahí hay algo que está interaccionando con el endotelio. No es normal, algo está pasando. ¿Vale? ¿Y qué está pasando? Pues esto, que hay celularidad intravascular en los capilares intersticiales y extremadamente celularidad mononuclear. Normalmente hay expresiones de macrófagos y linfocitos, ¿vale? Que nos podemos detectar con las técnicas que comentaremos. Vemos aquí una imagen de mayor aumento, aumento de 60, que ya es un campo de gran aumento. Como vemos aquí en las imágenes de macrófagos dentro de un capilar, y esta célula endotelial, por ejemplo, si la comparáis con esta, está más borrosa. ¿Vale? Lo que hemos dicho, como si le hubieras pasado una gomita de borrar. Y lo siguiente que te puedes encontrar, por ejemplo, el rechazo mediado por células T son linfocitos, pero aquí te puedes encontrar la celularidad inflamatoria. En este caso corresponde a leucocitos polimorfonucleares, que son como estas moscas que te puedes encontrar en el intestino y hasta en los líquidos, ¿vale? Que son estas células que parecen como una capa Ray-Ban, con gránulos rosas, ¿vale? De celularidad de tipo polimorfonuclear. Y asociado muchas veces, o en algunos casos, a hemorragia intersticial. Claro, si hay afectación endotelial, algún vaso puede caer por ahí. ¿Y qué pasa? Que todo su contenido se vierte en el intestino, ¿vale? Estos son signos que nos tienen que hacer sospechar de microscopía óptica. Esto puede ser un rechazo por antígeno, celularidad endotelial edematosa, intravascular mononuclear y polimorfonucleares. ¿De acuerdo? Pues bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es demostrar esa inmunidad por dónde va. Quiero decir, nosotros tenemos, tanto en consideraciones generales que decimos aquí, básicamente dos técnicas que son las que más usamos para demostrar ese linaje, ¿vale? De la celularidad, tanto la inmunohistoquimia como la inmunofluorescencia. Y ambas, por ejemplo, la inmunohistoquimia se tiene que hacer de parafina, ¿vale? De material que ha sido precisamente un formol. La muestra que tenéis en formol. De ahí sale la inmunohistoquimia. Y la inmunofluorescencia, la mayoría de veces, por decir 99%, es de la muestra que mandáis para congelación. Aunque hay casos que a veces falla, que se puede hacer también la inmunofluorescencia de material parafinado directamente del bloque, pero no tienen la misma sensibilidad ni la misma especificidad, ¿vale? Nosotros la inmunofluorescencia en parafina, en el caso del riñón, la usamos muchas veces para las disproteinemias, ¿vale? Para cadenas ligeras anormales que no se detectan en normal, ¿vale? Y nosotros, en este caso, en corazón, lo que nos manda es la inmunofluorescencia, ¿vale? Que es nuestro gol estándar, porque es una técnica mucho más limpia, por ejemplo, que la inmunohistoquimia para demostrar presencia de cáncer de comer. Entonces, otra cosa en consideración quería decir que lo que mandamos en inmunofluorescencia no se pone en forma, se manda en congelación, ¿vale? Por si acaso, eso hay que incidir mucho. Una vez se mete en el formol, ya se hace falta. Entonces el formol, cuando se congela, puede cristalizar y nos fastidia, ¿vale? Cuando nosotros evaluamos una técnica, tanto de inmunohistoquimia como de inmunofluorescencia, para ver ese linaje de celularidad inflamatoria, nosotros tenemos que verlo desde lejos y desde cerca, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver desde lejos? Desde campos de poco aumento. Pues que la muestra sea adecuada, por ejemplo, que sea miocárdico, que no sea grasa, ¿vale? O que sea fibrina, que sea correcto. El patrón de distinción, que es multifocal focal y difuso, que es o menos del 50, o entre el 50 o más del 50, depende de esa distribución, cómo se distribuye, se distribuye uniforme o parcheado, ¿vale? Y las áreas de artefacto, como luego comentaremos. Ese artefacto muchas veces nos puede dar lugar a dar un falso positivo, y no es así. Entonces tenemos que evaluar lo que tenemos que evaluar, cómo lo tenemos que evaluar y dónde lo tenemos que evaluar, ¿vale? Que es muy importante esto. Uno ya baja a campos de gran aumento y hay que ver si es una tinción intensa o débil, ¿vale? Si es una tinción granular, que puede ser por artefactos, si es una tinción lineal circunferencia. En este caso, el C4 es la que tenemos que ver, ¿vale? Y si, por ejemplo, en el caso del C68 los macrófagos se encuentran dentro de los vasos o fuera. Claro, si se encuentran fuera, entonces que en el rechazo mediado por células T se encuentran fuera. Pero en este caso tenemos que verlos dentro, participando con un inmuno, ¿vale? La inmunohistoquimia que usamos aquí nosotros es la que recomienda básicamente la asociación tratante por un corazón, ¿vale? Que es un panel inmunohistoquímico básico con el C4D y el C68. Eso tiene que estar ahí, ¿vale? Y luego hay otros, por ejemplo, que tenemos también el C3D, por inmunofluorescencia, que es el que podemos usar en caso del plan B, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Aunque por sí solo me dice mucho. Y otras técnicas, como por ejemplo el CD3 o CD20 para marcar linfocitos BT,
F del 31 y del 34, para ver si hay células que corresponden verdaderamente al endotelial, ¿vale? Que es el marcador de célula endotelial, y otras proteínas reguladoras. Bueno, vamos a ir comenzando poco a poco. El primer caso es el C4D. Esto es básico, fundamental y necesario. Justo y necesario como nuestro sector, ¿vale? El C4D, lo que nosotros usamos en inmunohistoquimia, lo que nos marca es el depósito capilar de un del concreto, ¿vale? Y se fija en el endotelio. ¿Dónde lo vamos a tener que ver? En la parte interna de la celularidad endotelial, marcando muy bien y correctamente, delimitando la luz vascular, con tinción lineal uniforme. Si no, eso no sirve y no se puede interpretar correctamente, ¿vale? Y es una técnica muy sensible, que los técnicos tienen que hacerla muy bien en sus precisos pasos, ¿vale? Con tiempo de incubación, con su temperatura, con su dilución del anticuerpo, porque te puede dar una tinción o un falso negativo o un falso positivo si la tinción es muy sucia y se atrapa, y si es granular y te lo mancha todo, ¿vale? Entonces, el técnico que lo tiene que hacer tiene que estar bastante bien entrenado, ¿vale? Y adecuarlo al protocolo que te marca la casa comercial, porque si no, no se va a marcar y hay riesgo pues, de interpretarlo mal, ¿de acuerdo? Esta es la tinción que nosotros tenemos hoy, ¿vale? Tinción lineal continua de los endotelios, de las luces de los vasos. Tienen que redondear los suyo. No es por fuera, es por dentro, ¿vale? Es en la celularidad endotelial. Vemos aquí dos claros ejemplos, aquí como por ejemplo otro. ¿Y qué tenemos que evaluar? La intensidad de tinción. Un 0, que no haya nada. Un 1, que sea una tinción débil. O un 2, que sea un marcaje fuerte. Que ya desde poco momento ya lo veas que está marca, ¿vale? Que al final y al cabo la inmunohistoquimia no es más que anticuerpos contra determinadas proteínas que luego se los piden, se reacción anticuerpo. Yo quiero dirigir algo contra el endotelio, por ejemplo el CD31, para que marque, pues nada, cogemos un anticuerpo que marque contra el endotelio y cuando se unan se limpia, ¿vale? Y si el patrón es focal, multifocal o es difuso, que ya lo ves desde lejos, está todo bien. Entonces, ¿cómo se interpreta? Pues muy bien, tenemos un sistema de puntuación en función de, como hemos dicho, de la distribución y la intensidad. Si es menos del 10% de capilares es negativo, si es un 10 o un 50% es focal y más de un 50% es multifocal o difuso, ¿vale? Como hacemos un riñón, en los que hacemos también biopsias renales, todo lo que implique más del 50% es algo difuso, ¿vale? Y si es tinción positiva, débil o negativa. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Aparte de eso, si tiene más del 50% de capilares intersticiales con tinción débil o fuerte, ya es positivo. Todo lo que no sea eso es negativo. Si es menos del 50 o si es una tinción negativa, no. ¿De acuerdo? Lo tenemos que considerar como negativo. ¿Capisci? Perfecto. El CD68. ¿Qué es el CD68? Un marcaje de la línea con citomacrófago, ¿vale? También podemos usar otros sustituyentes, el CD163, pero se prefiere este, ¿vale? Porque es un marcaje de macrófagos más maduros y más inmaduros, ¿vale? En algunos casos hay veces que no es tan evidente, por eso es importante que si no tiene un CD68 positivo, nosotros en las laminillas vamos haciendo acorte, primer corte, segundo corte, tercero corte. Si ves que no te sale, pero en el CD68 sí que te sale, vuelve a hacer un corte, porque probablemente en el siguiente corte, o sea, que aparezca ya la imagen óptica de lo que está traduciendo de la inmunohistoquimia. ¿De acuerdo? Es importante hacer un correlato tanto con la óptica como con la inmunohistoquimia. No solo, pues la inmunohistoquimia es negativo, ya, pero tengo que ver que lo que está marcando de blanco, ¿vale? Porque a veces solo con la inmunohistoquimia tienes un fondo azul, ¿vale? Es el negativo de lo que es la tinción y te puede confundir con otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el CD68 se graba básicamente muy parecido al C4. Menos del 10% es negativo, de un 10 a un 50% de los capilares intersticiales tienen presencia de macrófagos y más de un 50% de los capilares intersticiales tienen presencia de macrófagos, ¿vale? Entonces, ¿qué consideramos positivos? Si es, en este caso, más del 10%. O sea, si es de un 10 a un 50 o más del 10%. ¿Vale? A diferencia que, por ejemplo, el C4. ¿Vale? Y que se considera negativo todo lo que no sea más del 10%. ¿Vale? Demostrando, aunque sea solo un macrófago, de vascular. ¿De acuerdo? Esto es en lo que difiere del C4D. Vemos aquí esta imagen, vemos que ya no es una tinción así lineal, redondita, que está marcando un capilar, sino que en este caso está marcando el citoplasma y la membrana de los macrófagos. Además, se dicen que la verdadera tinción tiene que ser en cadena, porque como los vasos se distribuyen así, el plan elongado en dos dimensiones, cuando tú haces un corte y los macrófagos están presentes así, ves que están yendo como si fueran
el eslabón de una cadena, mientras que se disponen de forma intersticial, no se dispondrían así, de forma serpentiana. ¿De acuerdo? Aquí vemos la imagen, como vemos esta celularidad endotelial en negativo y de forma positiva, como nos marca la presencia de macrófagos intravasculares en 168. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues sobre todo, por ejemplo, el CD20 y el CD38 para plasmáticas sin linfocitos B, el 5B9 para demostrar factores de complemento, pero los que más nos ayudan es estos, para demostrar que hay marcadores de célula endotelial y el C3D, que es como si fuera el plan B, ¿vale? Que también indica activación del complemento y es producto de degradación que se ve en el endotelio, aunque por sí solo no traduce muchas cosas. Además, para interpretarlo es necesario inmunofluorescencia, ¿vale? Y bien, el último paso. Si la inmunohistoquimia ya era una tinción basada en antígeno anticuerpo, nosotros tenemos un colorante, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se colorea lo que tenemos. Pues aquí fluoresce. ¿Vale? Este es el segundo microscopio que a veces tenemos que hacer, que es el microscopio de fluorescencia. Con luz ultravioleta le ponemos a un anticuerpo luminol y fluoresce. Ahora veremos imágenes. Y nosotros tenemos que usar, básicamente, para considerar que la técnica que hemos hecho todos los pasos, todas las técnicas correctamente, este papel, el C4D y el C3D, que tenemos que hacerlo, incluso en otros sitios del HDR, pero no. Y un papel opcional que aquí no lo usamos, porque tampoco nos usamos mucha cosa, que es la fibrina y el IgG y la IgG. La fibrina, por ejemplo, para demostrar lingogenopatía trombótica muy bien, va muy bien, ¿vale? Para demostrar o necrosis fibrinoide de algunos vasos, ¿vale? En caso de que haya rechazos severos, que pueda haber una vasculitis, necrosis fibrinoide de la pared. Pero vamos, por la microscopía óptica es suficiente, no es necesario, ¿de acuerdo? Y vemos esto, se pone verde, porque el luminol, cuando en contacto con la luz ultravioleta, se traduce en una coloración verde, como si fuera una actividad expediente X, ¿vale? Uno está ahí con la luz, se pone una pantallita, y esto es lo que se ve, ¿vale? Una tinción también, en el caso del C4D y el C3D, endotelial, que nos marca el endotelio, como si fuera un todo, ¿de acuerdo? Son unas imágenes súper bonitas, ¿de acuerdo? Y tenemos que evaluar tanto intensidad de tinción como distribución, al igual que la inmunohistoquimia. Es un correlato, ¿vale? El C4D con la inmunohistoquimia y con la fluorescencia, básicamente la misma proporción, la misma intensidad, ¿de acuerdo? Otras cosas que nos pueden hacer un poco de engañiza en este caso, por ejemplo, es si el anticuerpo no ha difundido bien en la máquina, porque todas estas técnicas, tanto la inmunofluorescencia como la inmunohistoquimia, pasan por unas máquinas que las hacen por nosotros, ¿de acuerdo? Antiguamente se hacía a mano, pero bueno, con la mecanización ha sido todo mucho mejor y para poder hacerlo en masa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, esto es un efecto de arrastre, se ve que la muestra no era de buena calidad, entonces el anticuerpo ha pasado por ahí, y como el tejido no es bueno, pues arrastra y nos da una falsa sensación de que esto es positivo. Pues no, esto es granular, además está muy artefactado, está como muy estirado, ¿vale? Eso tenemos que ver que no es así. Otra, por ejemplo, esta tinción, tenemos que ver los capilares dilatados, bien como se tiñen. Esto podría ser un anticuerpo normal, porque como el endotelio está tan cerradito, los vasos normales no están abiertos, puede precipitar ahí por acúmulo, ¿vale? Tenemos que también tener en cuenta eso a la hora de evaluar. O por ejemplo, si se tiñe el sarcolema o el pernisio, eso no es así. Lo que he dicho antes, tenemos que ver lo que se tiñe, dónde se tiñe y cómo se tiñe. Y a partir de ahí se considera positivo o negativo. Y si no, pues no. O en las zonas de necrosis, que puede haber un efecto de acumulación, porque en la necrosis celular, bueno, se coagulan las proteínas, coagulación plasma-entero, entonces se puede depositar ahí por atrapamiento. Y ahí no hay que evaluarlo, ¿de acuerdo? En inmunofluorescencia también pasa lo mismo. Por ejemplo, en los miocitos necróticos o isquémicos se puede atrapar el anticuerpo en esa zona y nos puede dar un falso positivo, ¿vale? Y por ejemplo aquí, con las elásticas de algún vaso de pequeña fiebre, ¿vale? Otro, por ejemplo, otro efecto importante es la hora de evaluar en los niños, las biopsias pediátricas, porque en los niños es todo mini, está muy condensadito. Entonces, claro, uno parece que aquí hay mucha celularidad, pero en verdad son miocardicitos normales, porque en los niños está todo en pequeñito, ¿vale? Está más denso, te da la sensación, pero no. En este caso, en las biopsias pediátricas hay que ir con mucho más cuidado, porque al estar todo tan compactado, tienes que dedicarte un poquito más porque no se ve todo tan fácilmente, ¿vale? Y sobre todo se hacen más técnicas de inmunohistoquimia para delimitar muy bien, ¿vale? Porque muchas veces está todo demasiado apretado, por decirlo de alguna forma, Y bien, después de todo esto, pues ya de estos tres pilares básicos que usamos, la óptica, la inmunofluorescencia y la inmunohistoquimia, tenemos que hacer nuestra clasificación, nuestro correlato, por lo menos nuestra parte. El diagnóstico y la caracterización del consenso de 2013 nos indica pues, que hay 5 subtipos, de los cuales hay 2 de ellos que corresponden al 1, ¿de
acuerdo? El 0, ¿vale? Que es el negativo, hallazgos histopatológicos e inmunopatológicos. Inmunopatológicos es la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Todo negativo. El rechazo mediado por anticuerpos, la clase 1, es el H+, que es solo con hallazgos histopatológicos, pero sin inmunopatológicos presentes. El 1+, que es solo inmunopatológico, pero sin hallazgos de histología. El tipo 2, que son los dos puntos, y ya el tipo 3, que es lo más grave, que tienes que ver todas estas cosas para poder categorizar lo que es la hemorragia parenquimatosa, la cariorexis, que es como los núcleos se fragmentan, ves ahí como muchas bolitas correspondientes a núcleos fragmentados, la fragmentación capilar de los vasos, infiltrado inflamatorio mixto, la mignosis, que es la condensación de una apoptosis celular. Cuando una célula tiene apoptosis, uno ve que el núcleo hace así, y el núcleo se transforma en pignótico como si fuera una canica negra, ¿vale? Pues eso es la mignosis. La cariorexis endotelial, y bueno, trombosis, etcétera, etcétera, y la vasculitis con su necrosis fibrinoide. Eso ya es el secreto, ¿vale? Y ahora tenemos un caso práctico que hemos tenido en el servicio. Tenemos aquí la biopsia correspondiente a 1, 2, 3, 4 y 5 fragmentos de miocardio, y uno en el centro, pues que vemos que no lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque, bueno, es sangre fibrina, ¿vale? Esto no se cuenta. Si uno ve aquí, a pequeño aumento, ve que hay algunas zonas un poquito más claras, aunque tampoco ve mucha cosa, volviendo un poco para atrás, pero ya fijándose, vemos aquí una imagen, por ejemplo, de una célula endotelial normal. La comparáis con la otra, que está así como más esponjosa, está más hinchada. Y esto, de forma parcheada, se empezaban a ver estas imágenes como ocupación luminal por célula inflamatoria. Compara con esto, por ejemplo, con esta célula endotelial, vemos que aquí esta está como más borrosa o más difuminada, o por ejemplo esta, ¿no? Ya nos está indicando que hay algo que está interaccionando con el endotelio que no va bien, y que las luces están ocupadas, en vez de estar abiertas y en blanco, están ocupadas por célula mononuclear. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí más imágenes. Si por ejemplo vemos una célula mononuclear y la célula endotelial como mira hacia la luz del endotelio, está un poquito más grande y está más hinchada, incluso por decirlo de alguna forma. Como aquí, vemos que está hinchada, valorizada. Y más imágenes de ocupación de célula inflamatoria endoluminar. Vemos aquí, esto es muy claro, vemos la célula inflamatoria dentro de la luz y como la célula endotelial en algunos casos ha sido difuminada por el agua, que está dentro de su citoplasma. ¿De acuerdo? Más imágenes correspondientes a ocupación vascular. Y aquí vemos un C4D. En este caso, el C4D tiene mucho fondo por el procesamiento, que luego ya lo cambiamos, y esto no lo tiene que hacer interpretar de forma masivamente positiva, ¿vale? Pero en este caso, esto es la verdadera positividad. ¿De acuerdo? Tinción lineal que delimita muy bien los vasos. Esto es fondo, ¿vale? Lo que decimos nosotros es un fondo sutil. Obviamente, depende de la casa comercial que uses, utilizan una clora u otra, ¿vale? En este caso era positivamente difuso, vemos aquí que es muy intenso, siguiendo un patrón lineal de endotelial, muy intensa. Y con la técnica del CD68 demostramos cómo la célula que hay dentro pues son macrófagos y cómo deja el endotelio en azul, que es el negativo de la tinción que nosotros estamos usando. ¿De acuerdo? Aquí también, la tinción en cadena que mostramos antes, y aquí son otros vasos tendidos con el 68. Y al final, la inmunofluorescencia fue espectacular. Parece tipo la noche estrellada de Van Gogh, algo así, ¿vale? Pero lo que pasa es que en verde, ¿vale? Porque el luminol es verde. Entonces, vemos aquí cómo marca de forma difusa e intensa el H4D, los capilares, y muy bonito. Y en este caso se etiquetó por su rechazo de otros, ¿vale? Porque tenemos inmunológico, tenemos histológico y no hay signos de enfermedad, ¿vale? Y bueno, a los chicos aquí que están a los 2R4, porque ellos son los que se encargan de incluir esta biopsia y hacer que todo esto pues, llegue a nuestra mesa correctamente, y muchas veces ven ellos lo que nosotros no vemos también. Y también agradecer a ellos. Y nada, y gracias a vosotros por escucharme y por aguantar. Pues muchas gracias, Vicente. La verdad es que también veo que es un campo como el de Fran, espectacular y dificilísimo, ¿no? Porque veo, no sé, aquí tanto reto técnico, creo que hace falta mucha experiencia para poder saber quizás teñir eso e interpretarlo. Es un poco la pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles crees tú que son los retos técnicos más importantes, Etienne, ¿no? Ver los neutrófilos con el C68, los C3D,
o en general, ¿qué es lo más difícil técnicamente de todo el proceso del diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos desde el punto de vista dermatológico? Pues yo creo que es que los retos son todos. O sea, quiero decir, hay una frase que me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Me encanta que la muestra llegue bien, que se procese bien, que se vea bien y que la interpretemos bien. Pero claro, desde que vosotros extraéis la muestra, o sea, hasta que llega, que se fije en formalina en tiempo correcto, que no esté poco fijado, ni muy fijado, porque claro, si una muestra pasa ya, por ejemplo, de las 48-72 horas en formol, ya no sirve para el resto de estudios. Que luego se haga el corte para que el anticuerpo de la inmunohistoquimia se incube el tiempo correcto, en la temperatura correcta, con el clon correcto, ¿vale? Y que la inmunofluorescencia esté congelada a la temperatura correcta para que luego se fije el anticuerpo con el luminol. Luego eso ya, una vez ya lo tenemos nosotros, que quien lo ve, después de la parte que hacen los técnicos, que es súper importante, que es que todo ese proceso esté mecanizado, automatizado y que no se salga ni un paso. Luego ya, cuando llegan los dos a la mesa, que quien lo ve, lo sepa ver. Eso también es un... Parece difícil que todo salga bien, pero bueno. Oye, pero sale. Pero sale. Ya es un logro. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta, va un poco enlazada con lo que estabas comentando de ¿qué grado existe de variabilidad interobservador cuando uno ve la muestra y qué cosas hacen ustedes para reducir esa variabilidad? Tratar de hacer lo más homogénea posible la interpretación de la muestra. Sobre todo nosotros, por ejemplo, los patólogos que nos dedicamos a biopsias de trasplante somos 4, ¿vale? Y nos repartimos por parejas. En este caso yo hago el de riñón y el de corazón. Para reducir esa variabilidad, normalmente cuando tenemos algún diagnóstico tipo así, yo para mí creo que es bueno comentárselo también al compañero. Que le tenga un segundo vistazo. Si está claro, está claro. Pero los casos límite, que dices, un borderline que sí, que sí, no, para mí es importante enseñárselo a otro compañero. A ver si piensa lo mismo que tú o sí. Y en caso que sí, que sí, no, comentar con los clínicos también. Oye, tiene clínica, tiene no, oye, estoy viendo esto, ¿qué os parece? Para mí es súper importante. El teléfono. ¿Vale? El teléfono y también quien esté, porque yo estoy seguro que desde que empecé, bueno, acabé de hacer muy poquito, la acabé en 2019, hay cosas que ahora, creo que cuando empecé en 2019, creo que me equivoqué en su momento. Y lo digo aquí abiertamente. Sobre todo la experiencia de ver y ver. Y aprender de que la viste mucho. Eso también sobre todo. Y la adecuada correlación entre tus compañeros y entre lo que tú haces y los clínicos. Sobre todo esas cosas. Sí, espera. Sí, o sea, tú has mostrado aquí los pasos, ¿no? Óptico, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia. Pero yo quería preguntarte, o sea, ¿es necesario llegar hasta la inmunofluorescencia o cómo de importante ves tú llegar al diagnóstico sin tener todas las herramientas que disponéis aquí vosotros en la FE? Porque a lo mejor la inmunofluorescencia es, o sea, la inmunohistoquímica es como más de andar por casa, necesitas microscopio óptico, parafina, que es, digamos, lo que se ha hecho toda la vida. Y, por ejemplo, has dicho que para fluorescencia necesitas congelar la muestra, que entiendo que será una ultracongelación. Claro. Pues toda esa tecnología a lo mejor no está disponible en todos los lugares. ¿Cómo de importante ves o hasta qué punto ves tú importante disponer de todo para llegar a un diagnóstico, como has dicho, hombre, de todas las partes? Claro, me parece importante. Por ejemplo, en la mayoría de sitios porque por ejemplo, la inmunofluorescencia es algo que se usa habitualmente, aparte de las biopsias de trasplante, por ejemplo, las biopsias renales de glomerulonefritis, la usamos, o sea, sin inmunofluorescencia no somos nada, ni nadie. De hecho, hoy en día inmunofluorescencia... Sí, hay en todos los sitios, o por lo menos debería haber, y si no, pues se puede centralizar o se puede mandar, como alguna vez nos ha mandado en algún sitio, oye, pues mandamos eso para inmunofluorescencia. Yo, por ejemplo, desconozco cómo está la patología de los laboratorios de patología desarrollan los comarcales, por ejemplo. Y algo, por ejemplo, que deberíamos también es la microscopía electrónica. Y aquí tenemos la suerte de tener, porque por ejemplo, si uno quiere demostrar cronicidad en un rechazo por anticuerpos, hay que ver las membranas basales, si están muy piramidales y grosadas. Por ejemplo, eso en riñón es básico. Vale. Verlo sobre su contorno. Ahora, tiene que estar un laboratorio adecuadamente preparado. Quiero decir, incluso, por ejemplo, a mí la inmunofluorescencia me gusta más, la inmunohistoquímica. Es más líquida. No tiene tanto fondo. ¿Vale? Y es más duradera en el tiempo. Ahora, tú pides cosas en función de lo que ves, no a ciegas. Sí que es verdad que en este caso nosotros tenemos el IMAS, que tienes que pedir el C4 de rutina. ¿Vale? Luego ya si negativo es negativo, pero claro, es un por otro.
Porque vosotros un poco ampliáis, quiero decir, o son ellos los que os piden la IFI, o sois vosotros los que normalmente lo hacemos nosotros en función de lo que observamos. Vale. O sea, mira, le pido esto es normal, no lo pido. Claro. Es optimización de recursos. Sí, yo creo que mi pregunta ya me la has respondido, porque ¿cómo lidiabas un poco con los casos discordantes, ¿no? Que imagino que es ampliando según lo que tú ves, porque no sé si siempre es fácil encajar en las categorías lo que ves. A lo mejor en una técnica sí que ves signos de rechazo, en otra no, pero aquí, Claro. no sé, ¿no? Luego, pues imagino que viéndolo más personas y utilizando técnicas, imagino que en función de lo que vas viendo, ¿no? Para casos así un poco que no te cuadren Sí, en ninguna categoría, ¿no? claro, sí. Y la otra pregunta es, bueno, imagino que anatomía patológica, como todas las especialidades, pues hay un auge de técnicas y no sé si ves aplicabilidad a futuro de técnicas moleculares en el diagnóstico de rechazo, transcriptómica, todo ese Sí. tipo de... Por ejemplo, los rechazos que no tengan DSAs, la transcriptómica, por ejemplo, ahora de hecho en la categoría también es I más y menos, en función de si tienen DSA o no. O sea, que eso también, o, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el riñón ya se ha incluido en una nueva categoría que es rechazo probable mediado por anticuerpos. Ahora en la última Claro, BAF del 2022 ya se ha incluido la expresión molecular. Del DSA o no, y la expresión molecular. Lo del MDX... Sí, no lo ves el nombre completo, pero sí, incluso categorías, subcategorías dentro del mediado por anticuerpos ya se ha incluido el probable o inflamación microvascular, pero sin criterios de rechazo. Ahí, por ejemplo, la transcriptómica podría jugar un gran papel. Sobre todo en las biopsias que tenemos teñidas en bloques de parafina, incluso la transcriptómica en sangre periférica para detectar anticuerpos no HLA. Pienso yo, porque tú, por ejemplo, aunque no tengas SEAs, pero tu riñón puede ser un rechazo por anticuerpos, aunque no tengas SEAs, pero tienen un anti, por ejemplo. ¿Vale? Aquí también pienso que se podría aplicar en el futuro. Ya estamos preguntando. Pues nada, ya muchas gracias, Vicente. Bueno, me ha parecido, me he quedado con ganas de más, porque al final se está animando todos, un campo, como habéis dicho, muy complicado y creo que hemos hecho muy bien en ponerlo un poco sobre la mesa, la verdad que me ha gustado mucho. Alguna cosa quería decir, la grabación se va a colgar en YouTube, tenemos una página que le llamamos 5 minutos de oro salud cardiovascular. Dentro de ella va a aparecer un logo que se va a llamar Impacto Cardiovascular, donde van a estar estas sesiones y otras que queramos hacer que nos parezcan interesantes. Os animo a seguirnos y a vernos, creo que está muy bien. Tenemos más de 12.000 seguidores, faltáis solo vosotros. Casi 200 suscritos. Por supuesto, gracias a Asteras, que hemos dicho antes, gracias por servir, a la Sociedad Valenciana de Cardiología nuevamente. Y lo único es, aparte de dar gracias a todos, pensar que esto que hemos hecho, que ha costado de preparar, porque todo cuesta mucho, no es algo así puntual. Lo hemos hecho, nos vamos de vacaciones y nos olvidamos, sino que fue un poco el principio de muchas cosas. Primero, conocernos más, ya nos conocíamos, pero más. Segundo, casos difíciles, online, interpretando entre los tres grupos. Y por supuesto, intentar hacer un protocolo más de andar por casa, quizá basado en el riñón, quizá el de pulmón, que ya se lo encargo a Julia, por si pensaba que iba a tener tiempo libre, para hacer un borrador corto de 5 o 10 páginas que nos recircularíamos y que todos haríamos un protocolo interno nuestro, lo cual nos daría fuerza a la hora de decir todas estas cosas y de aprender. Si os parece bien, pues yo por lo demás ya doy por terminada la sesión. Gracias a todos.